Vamos a grabar la sesión para que podamos después, ya después verla en una repetición. Damos gracias a Dios por la vida del pastor James. Mi hijo, bienvenido, buenas noches. Te damos el lugar para que tomes este tiempo. Hola, muy buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Por favor, regálenme si se escucha bien en este momento. Buenas noches, amado pastor. Buenas noches. Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos Se escucha a todos. bien. Muchas gracias, hermana. Bueno, estamos nuevamente aquí reunidos para continuar con esta historia del avivamiento. Permíteme, yo voy compartiendo pantalla mientras hacemos un recorderis. Hay personas que quizás ¿me permites para compartir? Hay personas que quizás no vinieron, no estuvieron en la clase pasada, entonces vamos a dar un pequeño recorderis acerca de lo que vimos. Permíteme un segundo, comparto pantalla. Muy bien. Muy bien. Bueno, estuvimos viendo, mis hermanos, acerca del avivamiento. Estuvimos hablando sobre la historia del avivamiento. Vimos acerca de qué es el avivamiento, ¿verdad? La definición. Vimos que definitivamente el centro del avivamiento es Jesucristo. Él debe ser el centro, el eje, el que soporta el avivamiento. Vimos que el avivamiento es para toda la iglesia, en particular no es para una sola persona o un solo pastor o un solo hermano o grupo de hermanos, es para toda la iglesia en general. También vimos acerca del propósito del avivamiento y hablamos también sobre las llaves que abren, que detonan un avivamiento, las cuales son la oración, el arrepentimiento y la santidad. Quiero empezar esta clase a partir de la santidad y veíamos que Romanos 6:1 nos habla acerca de que nosotros tenemos la gracia, pero no para seguir pecando, sino que tenemos la gracia de Cristo para cambiar nuestras vidas. Gálatas 2:20 nos afirma que ya nosotros no debemos vivir siendo nosotros, sino más bien dejando que Cristo sea en nosotros, que Cristo viva en nosotros. Efesios 1:20 nos hablaba acerca de la posición que tenemos los cristianos, y es que estamos sentados en esos lugares celestiales. Entonces, imagínate, si estamos sentados en lugares celestiales, pero aún dentro de nosotros no tenemos santidad, entonces ahí desentona, ahí no hay un complemento perfecto. Debemos caminar en santidad para estar en ese lugar de privilegio que Jesucristo nos ha dado. Romanos 6, versos 6 al 7 nos hablaba sobre ese viejo hombre que fue crucificado, que fue clavado ahí en la cruz juntamente con Cristo y ahora a través de la resurrección de Cristo, ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, un nuevo hombre, una naturaleza dada para caminar en santidad. Romanos 6:11 nos hablaba de que pecamos porque no sabemos en realidad que estamos muertos, ¿verdad? Y por eso hay algunas personas que pecan, pero para ellos eso no es pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Que no saben ellos en realidad, si no tienen a Cristo en su corazón, no saben que están muertos espiritualmente hablando. Colosenses 3:10 también nos hablaba acerca de revestirnos de la palabra de Dios, revestirnos de ese hombre nuevo. Y eso significaba llenarnos de la palabra, ¿verdad? Significaba hacer la palabra, no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. También veíamos 1 Pedro 1:16, donde hablaba específicamente que si Dios es santo, entonces nosotros también tenemos que caminar en santidad. ¿Amén? Bueno, ahora sí vamos, aquí quedamos en la continuidad de esta tercera llave del
del avivamiento, lo que produce un avivamiento para la iglesia, que es la santidad. Entonces aquí vamos a continuar. Veíamos, mis hermanos, que cada avivamiento comienza con pequeñas cosas. A veces de pronto queremos esperar algo poderoso, algo fuerte, algo que haga caer a la gente en grupo, o que se manifieste como se manifestó el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Pero generalmente el avivamiento empieza con pequeñas cosas. Y lo pequeño que debemos producir nosotros es apartarnos del pecado. Yo quiero llevarte a Romanos 11:22. Hoy vamos a tener un poquito menos palabra, no tanto como la clase anterior, pero vamos a tener, de todas maneras, yo les voy leyendo acá para que, por favor, ustedes pongan mucho cuidado sobre lo que estoy hablando y sobre las diapositivas. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces mira que el problema de nosotros es haber conocido la verdad, pero seguir pecando, seguir cayendo en esa severidad de Dios, porque Dios, aunque ama al pecador, Él no ama al pecado, ¿verdad? Él está apartado, Él nos hace un llamamiento a nosotros a morir al pecado. Y allí podemos resaltar también, no la tengo en la diapositiva, pero usted la puede anotar, Romanos 6, versos 3 al 4, nos está hablando lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, entonces mira que el bautismo es un bautismo en la muerte de Jesucristo. Un bautizo que primero nos lleva a morir, ¿sí? Muchas veces somos folclóricos, diría yo, y celebramos las cosas buenas, pero la palabra morir no es algo como que produzca algo como chévere, como bueno. Entonces lo descartamos, ¿no? Aquí primero el bautismo, como ustedes pueden ver en pantalla, el bautismo, ese paso de obediencia, esa ordenanza que está dada para todos los cristianos, significa, tiene un valor simbólico de identidad con Cristo, pero también de muerte con Cristo. Y recuerden que el ejercicio, digámoslo así, del bautismo involucra tres cosas. Primero, cuando tú estás allí en el agua, a punto de ser bautizado, entonces tú te sumerges, tiene un proceso de sumersión en el agua y el cuerpo se pone de esta manera, se pone horizontal, eso significa muerte. Es el primer paso, ¿cierto? Todo muerto, ¿cómo se ubica? Acostado, ¿verdad? Luego, hay un paso intermedio, que ahora voy a hablar de él, y tercero está el paso de vertical, ¿verdad? Donde nos paramos nuevamente, donde ya somos una nueva criatura, donde ya somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Es un proceso que simbólicamente no se hace ahí en un segundo, pero es un proceso que tú vas a vivir toda tu vida cristiana. Primeramente muriendo al pecado y luego resucitando también juntamente con Cristo para vivir una nueva vida, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el proceso que hay en el intermedio? Y es ese lavamiento, ese salir del agua, donde el agua tiene un significado espiritual muy bonito, y significa el espíritu, significa la palabra, significa ese nacer de nuevo que nos limpia, nos quita la naturaleza de maldad, de pecado, y ahora tú vives una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces tenemos que empezar un avivamiento con pequeñas cosas como morir cada día nosotros a lo que enfrentamos diariamente, en lo que estamos luchando,
en la adversidad, en las pruebas, en el pecado, en pecados que son reiterativos, en la incredulidad, cosas semejantes, pequeñas. Y bueno, y nosotros como cristianos tenemos que tener claro este versículo, primera de Juan 1:9, nos está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero explicarte, quiero hacer un paréntesis aquí, porque definitivamente quédate con esto, y es que hay juicio, ¿sí? El juicio no se va a poder borrar. La severidad, decíamos ahorita, la severidad de Dios está para aquellos que cayeron, ¿verdad? Pero la bondad de Dios está para aquellos que permanecen en Dios. Entonces, los que no están en Dios reciben severidad, reciben castigo, reciben juicio. Pero los que están, esos sí, se hacen acreedores, digámoslo así, a esa bondad de nuestro Padre, de nuestro Dios. De manera que cuando nosotros somos cristianos y de pronto ya nos bautizamos, de pronto ya llevamos unos días, unos meses, unos años en el cristianismo y de pronto caemos, de pronto hay algo de esa naturaleza anterior que se quedó un poco, que nos hace caer, tal vez es una debilidad, tal vez es un proceso de crecimiento y mientras te afirmas, pues vas a caer, vas a fallarle a Dios, pero lo importante, este es el camino para todos nosotros, porque no hay hombre perfecto. Como seres humanos que somos, estamos en un camino de perfección y es algo que se va a lograr en la medida en que estemos más conectados con nuestro Creador, con Jesucristo. Entonces nosotros, si fallamos, si caemos, si pecamos, si nosotros sabemos que es grave la situación que estamos viviendo, para no caer en ese juicio, en esa justicia, nosotros tenemos, en esa justicia de Dios, nosotros tenemos que rápidamente aplicar este versículo, confesar nuestro pecado, buscar el camino del perdón, correr rápidamente hacia la cruz, arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname, Señor, te he fallado, Señor, tu palabra dice que si confieso mi pecado, entonces tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Entonces, mira cómo el proceso del bautismo es un proceso diario, es un proceso de pequeñas cosas. A veces creemos que pasa solamente una vez en la vida, cuando tú vas y te vistes de blanco y te vas para el río, te vas para el mar, te vas para la piscina o la alberca, como dicen en México, pues, y solamente viven ese proceso una sola vez en su vida, seguramente no han entendido el significado del bautismo y de tener la identidad de Jesucristo. Esto es diario, esto se logra todos los días, esto hay que morir todos los días al pecado y todos los días el Señor nos quite la maldad y todos los días buscar ese camino de santidad. Apocalipsis 4, verso 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, oiga, estos eran los que allá en el cielo están diciendo o van a decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto a nosotros nos lleva a pensar que ángeles en el cielo declaran hacia Dios, alaban a Dios, diciéndole porque santo, santo, todo el tiempo. Si pudiéramos decir, meter eso entre un tiempo, no lo podemos meter, porque a Dios no lo define el tiempo, el cielo no tiene la parte temporal, pero pudiéramos decir 24 horas al día, santo, 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 es lo que se dice en el cielo. Entonces, eso nos lleva a pensar a nosotros que primero es la santidad. Lo primero que nosotros tenemos que buscar cuando decimos que somos cristianos se llama santidad. Segunda de Timoteo 3, versos 1 al 8 dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Será que estamos viviendo esto, iglesia? Hace mucho rato, ¿verdad? Ya estamos en esos tiempos postreros, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Ahí está claro. O sea, buscan todo menos a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta gente, por más que busque, esta gente, por más que quiera aprender, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así tanto réprobos en cuanto a la fe. Bueno, parece que tengo un problema de internet, no sé si me escuchan. Se escucha bien, mi paz. Perfecto. Entonces estamos viendo que la palabra nos habla acerca del juicio, acerca de lo que viene para esos hombres que no están en el camino de Dios, que no buscan a Dios, que no quieren un camino de santidad, que siempre resisten la verdad, siempre están resistiendo la verdad. Para estos el destino es un juicio. Ahora, dice allí, un juicio demorado no es un juicio eliminado, ¿verdad? Tenemos, o allá afuera más bien, aquellos que no quieren buscar al Señor, dicen frases como, si Dios es tan bueno, ¿sí? Pues haga lo que yo haga, Él me va a perdonar, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, pero ellos no han entendido que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que acercarnos a Él, porque tarde o temprano va a haber un juicio. Y la clase pasada veíamos que decía, había un versículo que decía que el juicio empieza por los de casa, empieza por el pueblo de Dios. Entonces imagínate cuán difícil va a ser para estos que están afuera, que están perdidos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es severo, lo acabamos de leer, de manera que no se va a saltar el proceso del juicio, porque tiene que obrar en justicia. Hechos 5:1 al 5 dice lo siguiente. Es un pasaje también que vimos acerca de un juicio que Dios hizo en este momento. Vamos a leerlo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Este era el tiempo que vendían las casas, que vendían los bienes y traían el dinero a la iglesia, producto de esa venta, que pensaban, ellos tenían una fe tan grande, algo tan bonito, un avivamiento tan fuerte, que ellos ya veían que la venida de Cristo era ahí mismo. Imagínate, acababa Jesucristo de ir al cielo, ¿verdad? De resucitar, y aún así ellos creían que iba a ser muy pronto. Entonces vendieron todo y dijeron, yo quiero entregarme a Dios por completo, y vendían sus casas. Y entonces continúa diciendo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me impieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos aquellos que lo oyeron. Vemos ahí cómo se hace un juicio en el acto, cómo Dios permite, o más bien puede, mirar lo que hay en el corazón, cómo el discernimiento que tiene Pedro para recibir esa
ese discernimiento, ¿verdad? Esa información de que él había sustraído de esa heredad, que él no había entregado todo, que estaba haciendo, digamos, estaba haciendo una obra como la hacía cualquier persona o una persona del mundo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente expiró, o sea, murió ahí en el acto, él y su esposa. Vemos también en Romanos 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces ya nos vamos metiendo por un camino en santidad, es totalmente opuesto a un camino en la carne. Además de que eso agrava la relación con Dios, eso desagrada al Señor cuando caminamos en la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Perdón. Romanos 8:13, si vives conforme a la carne, mueres. Y si mueres a la carne, entonces vives. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Nosotros debemos morir a la carne. Debemos resistir a esa carne. Debemos, en este bautizo de muerte, debemos enterrar, crucificar los deseos de la carne. Quiero redondear ahí con una frase que dice que hay iglesias que viven de los números, viven muy pendiente de los números, ¿verdad? Una molestia en la garganta tremenda. Y estas iglesias viven muy pendiente de los números. Hay iglesias que trabajan muy fuertemente en llevar cantidad de personas. A veces pareciera un poco la política, a veces, como llevando gente y ni siquiera saben a qué la llevan esas personas. Y lo que les interesa es cumplir con un número. Hay iglesias que trabajan fuertemente en eso, pero están mal enfocadas. Porque aunque sí, el Señor va a traer avivamiento y muchas personas van a venir, lo primero es lo primero. Santo, santo, santo. Dios nos llama a vivir una santidad. Preocupémonos por esa santidad. Así nuestros números de iglesia sean números bajos, sean pequeños. Recuerda la palabra de Dios, dice, bienaventurada manada pequeña, ¿cierto? Siempre y cuando caminemos en esa santidad. Otro consejo que hay allí dice, predica con tu vida, no con tu Facebook. Hay muchas personas que se engañan a ellos mismos, tratando de exhibir una vida que no tienen, que no llevan, y la publican por Facebook. Hay personas que toman fotos y las suben al Facebook y ay, hoy es domingo, hoy es día de iglesia y se toman fotos en la iglesia y quieren mostrar una cosa, aparentar algo que en realidad no lo viven de lunes a viernes. De lunes a viernes no hay nada espiritual en el Facebook, perdón, de lunes a sábado, y el domingo son los más espirituales. Entonces, apariencias es engañarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está claro a dónde nos quiere llevar el Señor, a que nosotros cada día hagamos ese ejercicio del bautismo, limpiarnos de toda contaminación. Si hemos pecado, correr rápidamente para recibir el perdón de Dios y recibir la limpieza del pecado, el perdón del pecado y la limpieza de ese pecado, ¿verdad? Con justicia delante de Dios. Y nos da dos caminos, nos dice perfeccionémonos en santidad, pero también en temor de Dios. Y ese temor de Dios, a veces pensamos que es un temor de miedo, un temor de que, ay, yo no puedo hacer esto porque si hago esto, entonces recibo un castigo. No se trata de eso. El temor de Dios es amar a Dios. Ese es el verdadero temor a Dios, amar. Y como lo amo, entonces hago lo que Él me dice. Hago caso de sus mandamientos. Y vamos aquí a la siguiente diapositiva.
Así que, hermanos, iglesia del Señor, ya no hay excusa para el pecado. Ya no tenemos nosotros, ya no podemos decir, no, es que a mí nadie me lo enseñó, nadie me platicó, nadie me escribió, nadie me dijo, ni siquiera me avisaron. Y es que en la palabra de Dios todo el tiempo se habla de esto. Si nosotros, vea lo que dice allí Hebreos 10:26, dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, se está hablando a la iglesia, a los cristianos, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Entonces no hagas inválida la obra de Cristo en la cruz. A Cristo no le puede, ese sacrificio no le puede quedar grande para quitar un pecado, para perdonar un pecado. Es que el problema no está en él, el problema está en nosotros. Nosotros tenemos que hacer válido ese sacrificio en nuestra vida, porque si lo tomamos como juego, pues va a ser inválido, pero no porque Cristo no pueda quitar todos los pecados. Él lo puede hacer. De hecho, en el momento de la muerte en la cruz, dice que sobre su cuerpo estuvieron todos los pecados de toda la tierra, de toda la humanidad, desde el año que empezó todo hasta hoy, de toda la historia, en ese momento. Por eso él sintió un abandono del Padre porque realmente ahí donde estaba todo el pecado concentrado en ese instante, el Padre no podía estar con el pecado, aunque sabemos que Cristo fue varón que no pecó, pero que él lo hizo así para salvarnos a nosotros. Y continúa el verso 27 allí diciendo, solo queda la terrible expectativa del juicio. Mira que cuando tú haces inválido el sacrificio de Jesucristo para perdonar todos tus pecados, entonces lo único que nos queda es un juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Romanos 6:23 es un versículo muy usado por nosotros, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Cada vez que pecamos estamos trayendo muerte, primeramente muerte espiritual, y a medida que acumulamos más y más pecado, pecado pequeño, luego pecado mediano, luego pecado grande, lo que estamos es acumulando muerte también física para nosotros. Empiezan a haber enfermedades, empiezan a haber situaciones de muerte inminente o que se salvó por un pelito de morir, y empezamos a ver cómo la muerte ronda. Ahora, lo que queremos nosotros es sacar el pecado de nuestras vidas para que nosotros podamos hacer lo que dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí, cuando nosotros echamos ladrillo para construir un templo espiritualmente hablando, echamos mezcla, echamos cemento, echamos ladrillo y vamos pegando palustre, y todos los días vamos construyendo ese templo, así como lo hizo el hijo de David, Salomón, que se esforzó prácticamente en construir un templo maravilloso para el Señor. Pues ahora nosotros tenemos que espiritualmente hacer lo mismo, poner piedra, poner mezcla, el ladrillo y empezar a edificar este cuerpo para que habite allí adentro del Espíritu Santo. Así que por esa y otra razón no debemos pecar más. Quiero terminar este punto de la santidad haciéndote esta ilustración. No sé si alguna vez has visto algún amigo, alguna amiga, un familiar, un ser querido, lo que sea, que te parece que como que no recibe la palabra, como que no quiere saber de Cristo, como que peca y una y otra vez. Entonces imagínatelo tú tomándolo del hombro y diciéndole esto que voy a leer a continuación. Las personas que caen una y otra vez, las personas que resisten la verdad, como lo leíamos ahora, que no quiere que la verdad les dé muy, muy plenamente, sino son personas que no buscan echar ese cimiento y esos ladrillos y construir su templo santo para el Señor. Lo tomas del hombro y le dice, oye, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y de lo paciente que es Dios contigo?
y lo pones a meditar. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? Para eso es la bondad, para que te arrepientas y para que abandones tu pecado. Entonces aquí ya viene el resto, donde le va a decir, pero es que eres terco, ¿verdad? Y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Oye, y esto aunque parece una ilustración, que parece algo muy bonito de poder evangelizar tipo profeta, ¿verdad? Con palabra dura, golpeadora, está en la palabra de Dios, Romanos 2, 4 al 5. Solamente te lo estoy leyendo en una traducción viviente. Entonces, esto es la manera en que nosotros debemos evangelizar para que la gente entienda que hay un juicio, que se van a perder si no toman una acción pronto. Y Dios es bondadoso para esperar, pero también es severo con aquellos que pecan. Entonces, lo que tenemos que entender es que aún el juicio, aún no ha llegado el tiempo de juicio, aún no ha llegado Jesucristo por el arrebatamiento de su iglesia. No ha sucedido eso por una sencilla razón, por la bondad de Dios, para que todos procedan al arrepentimiento y al abandono de esos pecados. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por favor, dime algo para saber si se está entendiendo. Bueno, para mí bien entendido, pastor. Vamos bien, pastor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a introducir otro tema acerca del avivamiento. Vamos a ver los asesinos del avivamiento. Esas cosas que matan el avivamiento para una iglesia. Entonces, vamos a ver consejos para nosotros mantener esa llama encendida, la llama del Espíritu. Y como iglesia nosotros debemos enfocarnos en detectar estos patrones. Si en tu vida, oye, esto no es para que tú mires al vecino o a tu mamá o a tu hijo, esto es para que te mires a ti hacia adentro y detectes estos moldes, detectes estos patrones, estas prácticas que frenan el avivamiento en ti. Entonces, número 1, la falta de descanso. ¿Y qué tiene que ver la falta de descanso con el avivamiento? Es que a veces somos un poco emocionalistas, ¿no? Y queremos hacer las cosas, como decimos acá, como caballo desbocado. Y salimos y queremos hacer todo ya. Y resulta que eso es de corto alcance. Cuando hacemos las cosas a querer hacer todo ya, a querer tomar una especie de fanatismo, pero un fanatismo dañino, un fanatismo en el cual tú descuidas tu casa, descuidas tu vida espiritual, descuidas tu ministerio, tu familia, ¿sí? Y empezamos, eso cuando se hace de esa manera, es a corto plazo. Nosotros tenemos que, hoy que le oraba al Señor, le oraba de una manera tan hermosa, que le decía, Señor, lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra en este momento, porque a veces hay presiones, ¿no? Hay presiones de todo tipo, y en la parte espiritual, en la parte de la obra de Dios, también hay presiones. Y yo digo, Señor, pero yo siento que me estoy tomando el tiempo, me estoy tomando este tiempo del coronavirus y todo lo que ha venido sucediendo, y lo que ha pasado en Colombia, y ahora como estamos, mi vida está siendo transformada en todas las áreas de mi vida. Entonces le digo al Señor, qué bonito, porque este es el tiempo donde yo me estoy proyectando a la eternidad. Yo estoy llegando ya a los 40 años de vida y le digo al Señor, me quedan otros 40, ¿cierto? Como dice la palabra,
que el hombre vive 70, 80 años, creo que lo dijo Salomón. Entonces estoy en la mitad de la vida, me falta otra mitad, y yo digo, yo voy tranquilo, voy bien, confiado de que lo que estoy haciendo, que esta otra mitad de mi vida, lo que yo haga, de eso depende la eternidad. Y yo le decía al Señor, yo quiero serte fiel en la eternidad. Yo quiero reinar contigo en el milenio. A veces es bueno uno tener descansos, proyectarse, hacer las cosas bien aquí en la tierra, para que el Señor también nos tenga en cuenta allá en el cielo, ¿verdad? Las coronas, la corona de vida, la corona que, bueno, mi esposa explicaba eso acerca de las coronas. Y en el seminario de Apocalipsis, ¿verdad? Y además de ser galardonador, el Señor, de darnos esas coronas, pues también Él nos va a usar como siervos para su milenio, para el milenio, para reinar con Él a la eternidad. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero proyectarme desde aquí de la tierra hacia allá, Señor, que yo allá pueda ser un brazo tuyo, un siervo tuyo, en el lugar donde tú me pongas a hacer lo que tú quieras, yo lo pueda desempeñar bien. Pero todo eso depende de lo que haga aquí en la tierra, de cómo trabaje yo para Él, de lo que yo me esté preparando, de lo que yo en realidad he tomado en serio este tema del cristianismo, ¿verdad? Pues no, a veces algunos, como en las materias, como en el colegio, estudiamos lo mínimo para pasar ahí 2,9 o 3 y ahí raspando, ¿verdad? Pero no, yo me quiero proyectar al 5 y por eso estoy trabajando al ritmo que yo creo que a mí me va a dar un rendimiento más a largo plazo que a corto plazo. Hay pastores que se dedican tanto a la obra que descuidan sus hijos. Y el problema de eso es que lo primero que Dios le va a pedir cuenta al pastor o a los varones, a los hombres, es por su casa. Ahora, que el varón tenga iglesia, que tenga llamado de ministro, pues también le va a pedir, por ese trabajo, ¿verdad? Por esa obra. Le va a llamar a cuentas. Pero él empieza por lo básico. ¿Cómo estuvo tu familia? ¿Cómo educaste a tus hijos? ¿Y qué les estás enseñando? ¿Qué hiciste por ellos para que ellos mejoraran cada día? Solamente digo esto por reflexionar. Así que la falta de descanso a veces hace que no tengamos resultados a largo plazo. En el avivamiento lo que necesitamos es estar preparados, porque lo que Dios nos va a dar, ese reverdecer, ese tiempo final donde Dios va a avivar a toda la iglesia, nosotros necesitamos prepararnos para ese tiempo. Necesitamos estar. Número 2, el conformismo y la tradición. Esto también es un asesino del avivamiento. Esto mata el avivamiento más que otra cosa. Porque en la medida en que nosotros hacemos las cosas por tradición, como por repetición, como por un programa que te instalaron en la cabeza desde pequeño, y con eso te conformas y no quieres averiguar si en realidad eso sí sirve o no sirve, si está conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Entonces nos conformamos y el problema de conformarnos es que nos quedamos ahí, como predicaba el día de ayer, nos quedamos en la banca de atrás y no queremos venir a la banca de adelante, donde está la llama, donde está el calor. Y los avivamientos no van a brotar si una persona no se arriesga a salir de lo monótono. Por eso hay gente, tanta gente, que va a la iglesia el domingo, ¿sí? Y se perfuman, se visten de gala, se van hermosos y van con sus hijos, van con su esposa y bueno, van a la iglesia, gloria a Dios. Pero salen de la iglesia y se acabó el asunto espiritual hasta el otro domingo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron, nos mentalizaron a que debemos caminar con un conformismo y una tradición, que solamente el domingo ir a la iglesia.
Tercer asesino del avivamiento tiene que ver con la resistencia al cambio, como veíamos ahora en un versículo, el resistir a la verdad. Siempre hay una resistencia a ese cambio. Yo quiero decirte que la Biblia es un libro de cambios todo el tiempo. La Biblia es un libro que nos enseña, de hecho, a nacer de nuevo. Es un cambio nacer de nuevo. Es volver a coger y dañar ese molde y volverlo a rehacer. Eso es lo que hace el alfarero, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios en nosotros. Así que, ¿cómo nosotros nos vamos a negar al cambio? Si la Biblia nos habla siempre de cambio. ¿Sí? Y si nosotros cambiamos, vamos a mejorar resultados en nuestra vida. Quiero leerte primera de Corintios 9, versos 19 al 23. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, y dice entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. O sea, me hago a ellos que están sujetos a la ley, como si yo fuera sujeto a la ley, pero entre paréntesis yo no estoy sujeto a la ley. Eso es lo que aclara Pablo. Ella sabe que la ley esclaviza y que Cristo liberta. Para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso se refiere, Pablo, a los judíos. Ahora la cambia, dice, versículo 21, a los que están sin ley, es decir, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Y dice entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿verdad? El que no está bajo la ley de Dios porque no tiene ni siquiera la ley moral. Y Dios va a revisar esa ley moral. Dios va a revisar los 10 mandamientos. ¿Qué tal los estamos cumpliendo? ¿Verdad? Y Jesucristo, acuérdense, nos dio 2 mandamientos, lo resumió en 2. Amar a los demás como a ti mismo y amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, Pablo dice, no estando sin la ley de Dios, sino estando bajo la ley de Cristo, que es la que da libertad, para ganar a los que están sin ley, o sea, esos gentiles. Se hizo gentil para ganarlos, pero no quiere decir que pecó como los gentiles, de verdad que no. Verso 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Las personas débiles, aquellos que pecan, un borracho, una persona adúltera, bueno, en fin. Él, sin pecar, se ha hecho como ellos, o sea, ha tenido una especie de empatía con ellos y se hizo al nivel de ellos sin caer en el pecado, por supuesto, para entender esa persona, ser empático con esa persona y poderlo ganar para Cristo, ¿verdad? Entonces, hasta Pablo cambió. Pablo nunca puso una resistencia al cambio. De hecho, cuando Jesucristo le habló, inmediatamente cambió. Inmediatamente le dijo Señor. ¿Sí? Y iba persiguiendo cristianos, pero apenas se le aparece Jesucristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una vez le dice, Señor, ¿cierto? Eso es un cambio. Cuarto asesino del avivamiento, la comodidad. La comodidad. Esto yo siempre lo he llamado la silla de confort, la zona de confort o el sofá del confort. Un sofá así gordo, bien confortable, bien dormilón, ¿sí? Que duerme personas, bien cómodo. Entonces, esa zona de confort sí que nos hace daños para el avivamiento. Aquí hay unos consejos para salir de esa zona de confort. Todos nosotros caemos en esta zona de confort, pero necesitamos evaluarnos y necesitamos aplicar cosas que nos saquen de esa zona de confort. Y aquí van algunos consejos. Primero, sea una persona que aprende toda su vida.
toda su vida aprende. Hay mucha gente que tiene el orgullo muy grande y cree que sabe de todo, se cree que sabe de todo. Y no, yo esa clase ya la vi, no, esa cita bíblica yo ya la leí, o yo ya pasé por esa situación, o yo sí, y no quieren entender que todos los días aprendemos. Más vale tener una posición humilde con tal de aprender todas las cosas. Otro consejo es sobreponerse a las debilidades. Si tenemos alguna debilidad, poder tomar esa debilidad, trabajar en ella y volverla una fortaleza. Eso es sobreponerse a las debilidades. Si yo sé que soy débil con tal situación que de pronto me puede hacer caer en pecado, me puede tentar el diablo y me puede hacer caer, entonces yo trabajo espiritualmente para esa debilidad, fortalecerla. Yo he llegado a vivir esto impresionantemente. Yo era uno de los que dejaba volar los pensamientos y yo no sé, por allá terminaba no sé dónde y pensando cosas horribles. Entonces, he visto que el Señor me ha fortalecido mucho en esa parte mental y ahora es una fortaleza y cuando viene un ataque del enemigo, un dardo que se lo tira a uno a la mente, entonces en menos de un milisegundo lo bloqueo y va para afuera. ¿Por qué? Porque ya hay una fortaleza. No le doy más cabida a eso. Ni siquiera, si viene un pensamiento así de lo que sea, inmediatamente lo bloqueo. Porque ya estoy preparado para sobreponerme a esas debilidades. Otro consejo, sea abierto a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. No podemos ser psicorígidos, no podemos ser tan siempre de la misma manera. No, es que aquí las cosas siempre las hemos hecho así. Y es que los ceballos siempre hemos sido de esta forma, de este talante. ¿Sí? Y a veces queremos quedarnos ahí y eso riñe también con el tema de la tradición, ¿no? Es que por tradición es que los ceballos somos de esta manera, entonces estamos, no somos capaces de adaptarnos a nuevas maneras de hacer las cosas. También debemos adaptarnos con gracia a los acontecimientos inesperados. Generalmente los acontecimientos inesperados, pues, uno nunca los esperas, ¿cierto? Entonces, cuando llegan, en ese momento es que Dios evalúa cómo estás tú. Entonces, ahí necesitamos adaptarnos con la gracia que ya Jesucristo te dio. Preguntarle al Señor Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en esta situación inesperada que llegó a mi vida? Y no empezar a obrar con la antigua naturaleza porque podemos chocar, podemos pecar. Adaptarnos a otras personas también es un consejo. ¿Sí? Cuando en la iglesia servimos y entonces llega una persona a ese ministerio que está sirviendo, poderla recibir, poder adaptarnos a la manera de ser de esa persona, de hablar, de pensar, de escuchar y poder ser para ellos también una ayuda, adaptándonos en el ministerio, adaptándonos también en el lugar de trabajo, en la universidad donde estemos, ¿verdad? En nuestra profesión. Siempre ser atentos en adaptarnos a las personas, porque la vida es de cambios. En un momento estás con estos y luego te pasan a este otro departamento, entonces vas a tener que adaptarte a esos cambios. Asumir nuevos roles o abandonar otros por el bien de la iglesia. Bueno, si tú sirves en la alabanza, por ejemplo, y ese día no vino se le presentó algo de último momento, no sé, al que maneja el sonido, al que maneja el computador. Pues bueno, si tú sabes o lo hiciste en el pasado, bueno, tomas la vocería y bueno, yo manejo hoy el computador. ¿Sí? Me bajo allá de la tarima, ¿cierto? Que está todo alto y vengo y me hago acá un poquito más humilde y tal vez retrocedo en ese servicio, porque a veces somos especialistas como en colocarle rangos a los servicios, ¿no? Es más importante la alabanza que otra cosa, pero resulta que para mí es más importante servir al Señor. Y donde Él me necesite, ahí estaré. Otro consejo, busca continuamente mejorar.
personas que se duermen, se quedan conformes en la vida en que ya están y no quieren aprender nuevas cosas, no quieren ahondar el tema de la palabra, no quieren recibir más porque piensan que ya lo saben todo y no tienen para dónde más mejorar. Pero siempre reconocer nosotros que debemos mejorar. Siempre estamos en una escalera de ascenso, donde nosotros necesitamos mejorar cada día. Otro consejo, experimenta vitalidad espiritual en tu vida. Entonces, siempre estar buscando que tu espíritu esté vivo. ¿Qué disciplinas espirituales puedo hacer? Así no las conozco, no las haya hecho antes, pero voy a empezar a moverme. No sé, un día te da el Señor te pone, en tu mente te pone, no sé, por ejemplo, santidad. Entonces, tú vas a la palabra y dices, hoy voy a estudiar, hoy voy a hacer algo nuevo en mi vida, voy a ponerme a estudiar sobre santidad. Nunca lo he hecho. Y eso son maneras de ir teniendo un despertar, una vitalidad espiritual. Termino con esta frase: no se acomode mucho en la iglesia, porque se duerme. Mejor, incomódese. Esa es la manera que nosotros debemos vernos en la iglesia, estar incómodos. Que esa silla te incomode y tú salgas te levantes a hacer otras cosas, ¿verdad? Avanzar en esa parte espiritual. Muy bien. Perfecto. Otro asesino del avivamiento, la falta de persistencia. Vemos cómo la persistencia en la oración, por ejemplo, es algo que se le dificulta al cristiano. Y por eso dice la palabra que nosotros debemos orar con perseverancia, ¿verdad? Y de entrada vemos que, pues, si nos dice que debemos perseverar en la oración, es porque de entrada me dice que es algo que no es fácil. ¿Sí? Entonces, vemos en la Biblia que muchos personajes insistieron en su oración, ¿sí? Para poder llevar a cabo esas proezas que Dios hizo a través de estos personajes. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, Noé, ¿cierto? Fueron personas que perseveraron en esa intimidad con Dios. Entonces, esa falta de persistencia también mata el avivamiento. La falta de fe, vamos a leer el versículo 31 y 32 de Lucas 22. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos que tu fe no falte. Entonces nos está hablando que la fe en algún momento puede fallar, puede faltar, ¿verdad? La fe puede faltar. La fe es un don que Dios te da, pero una vez dado, a ti te corresponde mantenerla, subirla. Ir subiendo esa escalera de la fe. Pero en algún momento, por una situación, así como la de Pedro, pues nuestra fe puede fallar. Entonces, a veces pensamos que esto todo el tiempo es en el mismo nivel, el ser cristiano siempre va a ser como algo monótono, como siempre ahí, como de la casa al culto y del culto a la casa y ya no pasa nada más. Entonces, nos falta fe, porque por medio de la fe yo logro resultados, yo me proyecto a cosas nuevas. Por medio de la fe es que logramos los milagros. Por medio de la fe es que ganamos batallas que a veces en el mundo son batallas imposibles. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos el ayuno de este año, mi esposa y yo dedicamos ese ayuno para nuestra situación financiera. Estábamos a punto de perder la casa. Faltaban como 10, 15 días, una semana, bueno, algo así. Y en medio del ayuno, el Señor subió esa fe. En medio de esa situación, el Señor elevó nuestra fe. Y hoy, gracias a Dios, nuestra casa se salvó. A veces esas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, con fe, esas las podemos lograr. Esas cosas imposibles. Otro asesino del avivamiento, la falta de compromiso. Debemos estar dispuestos a servir
siempre. Hay personas que dicen, no sé, a mí me escogieron para esto y yo no hago más. Ese no es mi trabajo. Allá de malas que le pasó eso. Pero yo no, eso no me incumbe a mí. Y a veces como que nos enseñamos a hacer lo que nos mandaron a hacer y punto. Pero nunca pensamos en el bienestar de la iglesia, en el bienestar de los demás. Nos limitamos, no queremos, como dice Isaías, no queremos ensanchar el sitio de nuestra tienda, sino que queremos quedarnos en las mismas 4 coordenadas que ya nos dieron y no salirnos de ahí. Ahora, no se trata de brincar las cercas, ¿no? Como las cabras rebeldes, sino de que si ensanchamos el sitio de nuestra tienda, es en un sentido espiritual favorable, no contrario, no llevándole la contraria al pastor, sino que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mejoramiento de algo, ¿no? Está bien visto por Dios, que no sea una rebeldía. Otro, que se sienta que estamos comprometidos con la obra. Otro aspecto, otro asesino del avivamiento, la incredulidad. Vamos a leer Hebreos 3, versículos 12 al 13. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse, del Dios vivo. Pues mira que el corazón malo de incredulidad son aquellos que se apartan de Dios. Pero el siguiente verso explica, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nos está diciendo que el engaño del pecado puede hacernos retroceder y endurecer nuestro corazón. Y ahí es cuando el corazón se vuelve un corazón malo de incredulidad. Quiero hablarte un poco de la incredulidad porque, pues, lógicamente un avivamiento no se produce si hay incredulidad en las personas. Pero la incredulidad tenemos que explicarla un poco más a fondo. Incredulidad significa no reconocer a Dios. Es un proceso, ¿no? Es un proceso que empieza con no reconocer a Dios en esas pequeñas cosas que Él hace cada día en tu vida. No aceptar a Dios. No aceptamos lo que viene de Él. Ignorar a Dios. A veces como que llega el problema y queremos nosotros hacerlo, solucionarlo e ignoramos, sacamos a Dios. Luego de estas 3 cosas sigue ya algo peor y es rebelarse en contra de Él. Y vamos viendo cómo el corazón se va endureciendo cada vez más y rechazamos la vida santa y los mandamientos. Entonces, apartarse continuamente, eso es incredulidad. Actividad progresiva que endurece el corazón. Entonces, con incredulidad no se consigue el avivamiento. La incredulidad mata la avivamiento. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien explicado, pastor. Excelente, pastor. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, 10 de la noche. Yo creo que podemos dejar hasta ahí. No sé, Pastor Hugo, ya estamos. Ya tendré aquí sí, son las 10. Ya timbró la alarma a las 10 de la noche en este pueblo, entonces me parece bien justo dejar hasta ahí. Entonces, de esta manera van a ser 4 sesiones. ¿Sí? Vamos en la segunda clase, entonces nos faltaría la tercera y la cuarta para poder alcanzar a ver esta historia del avivamiento por completo. Y que, bueno, abrimos micrófonos para sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. ¿Alguna duda o comentario? Silvia, adelante. Le van levantando la mano. Si pueden activarlo a través de la aplicación para que sea más fácil para mí verlos. Pero hermana Silvia, adelante. Pregunta al pastor James. Bueno, yo más que nada, pues es aportar algo. Lo que usted decía, sí es cierto que nosotros a veces somos asesinos de
del avivamiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando estábamos en el primer, bueno, en el otro templo que íbamos, bueno, pues me metía de lleno a trabajar y pues ahora sí que, pues ya se me hacía pesado tener el ministerio de los niños, pues iba porque nada más que me vieran los hermanos, que me viera el pastor, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo redarguyó mi corazón, porque recuerdo que había en ese momento, estaban orando los hermanos, todos, y pues todos estaban llenos de la presencia de Dios, y yo decía, Señor, estoy como al principio cuando empezaba a venir y no siento nada, ¿qué está pasando? Y pues y gracias a Dios que el Espíritu me hizo ver que yo me estaba apartando de Dios, con todo el trabajo, con todo, pues los quehaceres de la casa, los problemas que tenía, y pues no descansaba, y eso era lo que me estaba apartando de Dios. Y gracias a Dios, yo no recuerdo cuánto tiempo ayuné para que de nuevo el Señor o yo me acercara a Dios. Pero sí es cierto que nosotros apagamos ese fuego. Sí es cierto que nosotros con nuestro cansancio, con el hacer tantas cosas, nos apartamos de Dios. Somos nosotros. Él nunca se va a apartar de nosotros. Al contrario, siempre está presto para escucharnos. Y gracias a Dios que escuchó y que me hizo escuchar la voz de Él en dónde estaba yo fallando. Le dije, Señor, quítame todos los estorbos. No recuerdo, tenía yo muchos trabajos y me empezaron a despedir uno a otro, hasta quedarme sin nada. Y gracias a Dios se lo agradezco, porque eso me hizo otra vez regresar o volver a mi primer amor. Eso es todo, mis amados pastores. Muchas gracias, hermana Silvia. Muchas gracias por ese testimonio que nos acabas de dar. Y bueno, en general, lo hemos vivido varios de nosotros, ¿no? Hemos llegado a la iglesia y de pronto no vivimos ese avivamiento inicialmente y de pronto terminamos entendiendo otras cosas. Pero pues, gracias a Dios, Dios es un Dios de orden y Él va haciendo el propósito y su voluntad en nuestra vida. Entonces, en algún momento te direcciona a lo que en realidad Él quiere para ti. Así es. Amén. Amén, gloria a Dios. Eli, por favor, hija, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues creo que lo que ahorita, bueno, todos los temas que ha venido dando el pastor, lo ha ido desmenuzando de una manera que nos está confrontando el Padre. Bien dice usted, pastor, que es una línea muy delgada el morir, que se apague el avivamiento. Los afanes del mundo nos apartan de Dios. Aunque a veces ya llevamos muchos años, creo que este tema que está tocando, pues nos está abriendo, pues nos está haciendo reaccionar en mi persona muchas cosas, porque bien, no podemos decir ya sé todo porque no es cierto. A veces conocemos de los temas y decimos ya lo conozco, ya lo he oído, pero como este tema el día de hoy a mí me ha despertado y me ha recordado lo que tengo que hacer, pero más constantemente, y estar alerta para no permitir que entren esos dardos que me quieren apartar del Padre. Son temas que, híjole, me agrada mucho la manera en que nos explica, muy directo, y le agradezco a Dios por su vida, pastor, porque muchas gracias por estos temas tan importantes y tan, como usted lo explica. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Gracias por contar. Y bueno, sí, lo que decíamos en un principio, poder aportar de lo que la experiencia como pastor, como cristiano, y bueno, todo lo que hemos sido enseñados por la palabra, enseñados por el Señor directamente. Y vale la pena realmente compartirles muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Este tema a mí también me llama mucho la atención porque
es para donde Cristo nos quiere llevar como iglesia. Tengamos esas lámparas encendidas. Y a veces eso es muy confrontante. Hay personas que de pronto lo ven a uno como el profeta Jeremías, pero bueno, es palabra de Dios y está ahí y de todas maneras no nos hemos salido de la palabra, siempre argumentando con versículos y con enseñanzas que Dios nos ministra a cada uno. Gracias. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y sí, de verdad que damos gracias a Dios por la vida del pastor, un maestro en la palabra que nos está enseñando lo que necesitamos saber, de que viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Eli. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, chavos? Juan Carlos, adelante, mijo. Hola, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues toda esta plática prácticamente me llegó. En primer lugar, por ejemplo, el correr rápido te cansa, es una carrera corta, tiene toda la razón. Al principio, en meses pasados, cuando estábamos en la iglesia, queríamos servir, hacer todo, parar temprano desde la mañana, orar, muchas cosas, y la verdad es que no rinde uno lo necesario y te quemas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando ya te sientes bien cansado? Pues caes y resbalas. Sale entonces, ahorita, con lo que acaba de decir, pues me confirma que hay que ir con paso lento, firme y seguro para no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, en eso estoy de acuerdo, esa palabra me llegó. Y pues el tema también a las cosas nuevas, ¿no? O sea, al querer hacer algo nuevo y luego te entra el temor dices, ¿podré hacerlo? ¿Tendré la capacidad de hacerlo? Y ahí viene el Espíritu Santo que te dice, sí, claro que sí. Dios no te dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, de poder y dominio propio en Cristo Jesús. Entonces, pues yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y puedo hacer todo lo que el Espíritu Santo me proponga hacer, y sin temor y para adelante. Y gracias por estas lindas palabras. La verdad es que me confortan mucho. Gracias, hermanos. Amén, amén, hermano. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué gusto poder ser un aporte en tu vida espiritual. Gloria a Dios, para eso estamos aquí. Estamos en medio de la armonía, en medio de la paz, del gozo, de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, poder ser edificados los unos a los otros. Acerca de lo que hablabas, ahora se me venía a la mente un libro que obviamente la Biblia es todo para nosotros, la Biblia debe ser el primer libro que tú lo leas al derecho y al revés. Sin embargo, hay un libro que me ayudó bastante a entender muchas cosas acerca de la iglesia y que me hizo ser una persona radical en el tema de la fe. Y precisamente el libro se llama Radical. Radical es un libro que yo recomiendo cada vez que puedo, porque es chévere, es un libro que te da unas cosas impresionantes. Y bueno, si puedo llegarlo a compartir, Paz Hugo, y me permites, lo puedo compartir en el grupo el día de mañana. Por favor. Para que ustedes lo puedan leer. Es un libro que te despierta, que te lleva, que te hace ensanchar tu mente, te hace comprender muchas cosas y de verdad que es muy bueno, lo recomiendo mucho. Gracias, pastor. Claro que sí. Amén, amén. Gracias, gracias, Juan. Gracias, mijo. John Freddy, porfa, mijo, adelante. Muy buenas noches para todos. Encantado nuevamente de compartir, aprender, ¿sí? Me ausenté en dos sesiones debido a mi trabajo. Me tocó que viajar en donde estaba, no había internet, pero bueno, aquí estamos. Aporto. Lo que pasa es que nosotros los humanos a veces tomamos nuestro tiempo y pensamos que nuestro tiempo es el mismo que el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es totalmente diferente, ¿sí? A veces por nuestro afán de querer las cosas cometemos muchos errores y Dios nos ha enseñado
de una u otra forma que su tiempo no es el mismo que el de nosotros. Por eso a veces nos cansamos tanto y nos apuramos tanto por alcanzar las bendiciones que en ocasiones vamos para abajo, ¿sí? Por el mismo cansancio. Entonces, mi aporte es ese, ¿sí? Tener siempre presente que es no al paso de nosotros, sino a la decisión de Dios, al tiempo de Dios. Y en lo largo que hemos visto todos estos estudios, todos esos seminarios, siempre hemos de notar que la sabiduría de Dios es única. Y Dios nos ha dado, desde el primer seminario hasta el actual, le ha dado la sabiduría o le ha dado el discernimiento al pastor para irnos orientando, y le damos gracias a Dios, o le doy gracias a Dios por ello. Muy agradecido, sí, cada vez que los escucho, cada vez que empiezo a estudiar es grande, sí, un crecimiento espiritual, sí, más en estos tiempos, sí. Y en ocasiones, como les digo, la sabiduría de Dios y el tiempo de Dios es tan maravilloso que a veces no sé, lo hablo en lo personal, he aprendido más que cuando iba directamente al culto. Uno iba al culto y seguía ya una monotonía. Y la monotonía puede ser también uno de los asesinos, o lo que decía, pues él es uno de los asesinos que decía, va de la mano con la conformidad, ¿no? La monotonía va de la mano con la conformidad. Y acá nos dan la oportunidad de expresarnos, de decir qué entendemos, de expresar nuestras dudas, ¿sí? Les agradezco muy infinito, ¿sí? Y le doy ante todo gracias a Dios por ustedes, porque nos orientan de una manera muy excelente. Muchas gracias. Gracias, hermano John Freddy. Qué bueno volver a verte. Excelente, John Freddy ha estado muy conectado con nosotros. Le gusta mucho la enseñanza también, John Freddy. Es necesaria la enseñanza, lo que edifica, lo que transforma, lo que nos cambia. Como también es necesario el culto, ¿no? Porque luego, a veces, como decías tú, el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez uno iba a otra iglesia y no sentía lo que uno tal vez siente en este momento, pero es por lo que Dios ya está trabajando en ti en este tiempo. Entonces, en este tiempo tú sientes que avanzas, en este tiempo tú sientes que como que das saltos grandísimos, y resulta que es por lo que estás en la voluntad y en el tiempo de Dios. Entonces, cuando tú vas al culto, a la iglesia en este tiempo estando así, vives una vida llena del Espíritu. De manera que, bueno, podemos entender que la enseñanza también hace parte de toda de la administración que recibimos del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios por este tiempo. Gracias, John Freddy. Julie, adelante. Buenas noches, Paz. Yo tengo una pregunta con el pastor Jaime. Pastor, pareciera que soy nueva en esto, pero no. He ayunado anteriores veces. Tengo mucho problema con eso del ayuno porque me he enfermado muy, muy feo del estómago. Entonces, no sé bien cómo ayunar respecto a los pensamientos. La verdad es que ahorita en este tiempo estoy luchando contra eso. Se me han venido muchos pensamientos así muy, muy mal. Y la verdad yo quisiera hacer un ayuno, pero no sé cómo hacerlo, de qué horario estar con el Señor y hacer el ayuno correctamente. Pastor Hugo, pues si me permite responder, Paz. Adelante, hijo, adelante. De hecho, la pregunta era para ti. Bueno, sí, bueno, dos cosas, ¿no? El tema de los pensamientos, arranquemos por ahí. Cuando tu mente está en Jesús todo el tiempo, tu mente no tiene tiempo para recibir cosas malas, ¿vale? Menos batallas vas a tener. Y te lo explico con la palabra de Dios. Cuando David
tuvo tiempo, porque pues David era un hombre de armas tomar, era el rey que iba a la guerra, que era un valiente, una persona tremenda, luchadora, incansable. Pero un día dijo, voy a descansar. Y cuando se puso de ocioso, entonces llegó el pecado, llegó la lucha más difícil para él. Entonces, cuando tu pensamiento está en la palabra, cuando tu pensamiento está toda hora con Dios, cuando tu pensamiento está puesta, como decía el hermano Arturo, el casco, el yelmo de la salvación, es decir, el que protege los pensamientos malos, el que bloquea esos dardos del enemigo que llegan a nuestra mente. Cuando tienes ese casco puesto, pues difícilmente Satanás puede hacer en tu vida. Yo sé que pues, para mí de pronto por la fortaleza que ya tengo, pero te entiendo lo que vives. Yo te voy a colocar en oración, ¿sí? Si me permites, porque sé que es una debilidad a veces que se nos sale de control, pero vamos a estar orando, vamos a pedirle al Señor que te vaya dando esa fortaleza en tu mente, que puedas tú bloquear fácilmente los dardos del enemigo. Pero como consejo tienes que estar más sumergida en la palabra. Tienes que estar en una actividad con Dios constante, que ojalá que puedas estar hablando con Dios permanentemente. Y con la parte del ayuno, hermana Juliana, el ayuno que tú puedes, pues hay varias clases de ayuno. Tal vez incluso podamos tener un seminario sobre eso, ¿no? Puede llegar a dar Pastor Hugo para un seminario sobre los tipos de ayuno, para que se ayuno y podamos nosotros entender más profundamente eso. Pero pues el ayuno es usted tener control sobre uno de tus enemigos que se llama la carne, ¿sí? Entonces cuando tú doblegas la carne, entonces el enemigo interior, tú lo vences, el enemigo interior tuyo, tu misma naturaleza, ¿sí? Lo logras vencer. Ya faltaría pues los externos, enemigos externos que son el mundo y que son Satanás, ¿no? Y sus demonios. Entonces, pues cuando uno ayuna, uno logra vencer, quitar un enemigo de los tres que tenemos. Entonces es pedirle a Dios mucho. Aquí requiere mucha oración, hermana. Yo también sufro, te cuento, así personalmente. Yo no era una persona de ayunar, no era bueno para la. ¿Y qué me sirvió a mí? Porque es que cuando yo estaba sin Cristo, yo sufría mucho de algo que se llama hipoglicemia. Se me caía el azúcar todo el tiempo, entonces yo tenía que estar comiendo todo el tiempo para que el azúcar estuviera nivelado. Y si de pronto había un bajón, yo me sentía mal, empezaba a sudar así en exceso. Entonces yo siempre ponía un asesino del avivamiento, siempre ponía resistencia. Siempre. Decía, no, ese ayuno no, es que yo siempre lo he hecho así. Yo le decía a mi esposa me invitaba a ayunar y le decía, usted es de ayuno, más bien yo soy de palabra. Y sí, sacaba excusas, el esqueísmo, ¿no? Es que yo sufro de esto, es que. Y te digo una cosa, hermano, el ayuno es de poder. Usted puede tener lo que usted tenga, las enfermedades que usted tenga, pero Dios te va a respaldar. Y como tú estás sobrando en fe produces el milagro. Entonces, si tú sufres del estómago, ayuna más todavía, porque cuando tú vas y ayunas, le estás demostrando a Dios que tú quieres un nivel de fe nuevo, un nivel de fe más grande. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios se goza de eso. Dios inmediatamente te va a dar lo que tú pidas, ¿sí? Porque lo estás haciendo correctamente, ¿no? No le estás haciendo pataleta como niño chiquito, sino que en verdad estás haciendo un sacrificio. Tú le dices, yo quiero que me sanes de esto, o yo quiero ayunar por esto para ver este milagro, para ver este imposible en mi vida, a ver lo posible, y Él lo va a hacer.
siempre y cuando tú creas, siempre y cuando tú te esfuerces, te sacrifiques. Y bueno, sé que el ayuno, por ejemplo, el ayuno que hicimos a principio de año, que sería muy bueno, pastor, seguirlo haciendo cada principio de año, es un ayuno de poder, eso es de poder, poder. Yo nunca había hecho un ayuno tan largo y de 21 días. Yo ayunaba por días. Y tengo una práctica muy bonita. Yo ayuno todos los domingos cuando estoy de servicio. Y he visto que me he podido mantener tranquila. Ya no llegan esos ataques, o el hambre, o la debilidad, o siento que estoy sudando. No, nada de eso parece. Porque es que ahí está sobrando en esa parte espiritual y Dios te va a respaldar. Amén. Entonces no tengas temor cuando ayunes y hágale con toda que Dios te va a respaldar con toda seguridad. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Bendiciones, pastor. Gracias a ti, hermano. Amén, gloria a Dios. Muy buena explicación, hija. Muchas gracias, Paz. Arturo, levantaste la mano, hijo, antes que los otros tres que la tienen levantada. Sí, buenas noches, Paz. Sí me escucho bien, es que donde Sí. estoy casi no hay mucha señal. Sí, adelante. Buenas noches a todos. Pues nada más para como aporte, la verdad, el avivamiento, bueno, para mí, que llevo poco en el camino de Cristo, pero creo que voy caminando. Concuerdo con lo que muchos dicen ahorita, del que pues, queremos correr, ¿no? Queremos, apenas conocemos y queremos agarrar esa carrera rápidamente. Yo lo que he aprendido es de que, pues como en un velocista, ¿no? O sea, no estamos preparados para correr un maratón de 42 kilómetros, pero todos queremos correr y es bien bonito, pero el avivamiento yo hoy por hoy lo estoy recibiendo y lo he entendido de que a palabras normales a lo mejor lo veo como esa fogata, ¿no? Que cuando se empieza a apagar, a lo mejor, perdón por el comparativo, pero la mejor leña para mí es la palabra de Dios, meterme a la palabra de Dios. Cuando mi fe empieza a tambalear, cuando empieza que el enemigo me quiere bombardear con dardos, es la palabra, me refugio en la palabra, me refugio en el estudio, me refugio mucho en la oración, en todo momento, aprendí a que es en todo momento que debo de estar cerca de Dios, en comunión con Él, en esa línea directa. Entonces, es parte, que aprendí también y lo doy testimonio, que al principio yo decía, es que me acerco a Dios para que me haga esto y esto otro, pero es tan grande, papá, que nos busca también lo mejor, ¿no? Y muchas veces luego no lo entendemos al principio, a lo mejor yo no lo entendía. Y yo buscaba unas soluciones personales en mi vida, pero cuando conozco el amor de Dios, digo, wow, Padre, eres maravilloso porque no me has dejado caer, porque a lo mejor Él no quiere esa puerta y muchas veces luego nos aferramos a querer abrir una puerta que para Él está, dice, no te conviene, pero eso yo lo he aprendido también estudiando su palabra, conociéndolo cada vez más y más para tener esa intimidad con Él. Y pues antes que nada, muchas gracias, Pastor James. Gracias por la clase. Estoy maravillado todavía. Ahí asimilando todavía unas palabras, todavía que estuve viendo, ya las apunté para seguirlas estudiando. Y muchas gracias y bendiciones a todos, hermanos. Amén, amén, hermano Arturo. Dios te bendiga. Qué bueno escucharte. También tu exposición estuvo bastante buena. Y bueno, nos ayuda a todos a edificarnos, como le decía antes. Dios te bendiga, hermanito. Amén, gloria a Dios. Gracias, Arturo. Julio, adelante. Sí, pastor. Muchas gracias, pastor. Adelante. Mire, yo quiero hacer un comentario, si me permite, acerca de lo que le pasa a la hermana. En el andar de las iglesias, más de una vez me ha tocado, sin querer, ver este problema de los hermanos de fe que desean ayudar, pero no pueden. Un problema muy común es la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Más de una vez me ha tocado mandar la prueba y sale positiva. Esta bacteria vive se aloja en el estómago
se envuelve de amoníaco, y entonces la combinación de acidez por el ayuno y amonio genera una presión muy fuerte que hace que no podamos ayunar. Lo que quiero decir es que vale la pena, si realmente no podemos ayunar por la presión o por la acidez, mandar una prueba que se llama, ya sea una prueba de aliento para el Helicobacter pylori o anticuerpos IgG o IgM para el Helicobacter pylori. Una vez que se detecta, se elimina y ya podemos ayunar perfectamente. Y otro comentario es que, pues, no hay que olvidar la disciplina del Señor. Cuando nos desviamos, cuando cometemos pecado y el Señor nos disciplina, es porque nos ama. Entonces debemos aceptar esa disciplina pues ahora sí que con honor, valentía, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso que nos guía y nos da la oportunidad de, pues, restablecernos, ¿no? Ese sería el comentario, pastor. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Sí, a veces pues, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Ciencia y fe. Principalmente, pues, para la fe, no hay nada imposible, ¿verdad? Yo no viví ese proceso tal como lo mencionas, pero sí tenía otros problemas de salud que me frenaban para poder ayunar. Pero entendí finalmente que a veces es más como uno poder lanzarse al vacío, lanzarse al agua, como Pedro, en fe, y empezar a andar, empezar a ver cómo, es que Dios, eso es lo que Dios quiere, que tú des el primer paso en el agua y Él te va a respaldar, y cuando tú ves esa manifestación, eso es wow, eso te sube la fe inmediatamente. Entonces, a veces conviene también, bailar, hágale, pero otras veces también hacer caso de todo lo que Dios pone. Dios puso sabiduría en el hombre, Dios puso la medicina, puso la tecnología y la sabiduría en los doctores, en la parte médica. Entonces, puedes elegir el camino, hermano Julián. Gracias, hermano Julio. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, Julio. Gracias por ello. Ya después nos mandas por mensaje lo que nos dijiste, porque son palabras medio extrañas, términos médicos. Luego nos lo mandas para que también lo tengamos como nota. Eso es muy bueno también. Amén. Claro que sí. Claro que sí, Gracias. pastor. Gracias, hijo. Gracias. Carmen, adelante, hija. Muy buenas noches, pastor, pastores, amén, pastor Hugo. Pues, más que nada también es, pues, algo igual que me pasó a mí, como la hermana. Yo no sabía, o todavía me falta también, saber cómo ayunar. Tuve yo un problema muy fuerte, donde la verdad me desesperé muchísimo. Yo ya casi tiraba la toalla, ya era tan grande que pues yo sí me acerqué a la pastora Vicky y pues me orientó igual que la pastora Fabiola, y les doy mucho las gracias porque pues me dieron una forma de no comer carne, de ayunar, y me dijeron que yo considerara lo que mi corazón me dictara, y yo lo que hice fue ayunar desde el lunes hasta el domingo. Mucha gente me decía, pero es que no puedes ayunar así porque nunca has ayunado, dice, tu cuerpo no va a aguantar. Y yo sí les decía, no, le digo, a mí me salió ayunar así, ese tiempo. Y van a ver que no me va a pasar nada, le digo. Y porque se lo estoy entregando a Dios de todo corazón, a nuestro Padre de todo corazón. Le digo, y no me va a pasar nada, le digo. Y sé que me va a cambiar, le digo, y me va a dar la solución. Y sí, la verdad, mejoré, me tranquilicé, y sí, la verdad me sentí muy bien, me sentí liberada cuando ayuné. Y también, o sea, diré que también no nada más es pedir y pedir y dar gracias, sino que también, así como nos da Él y le pedimos, también tendremos que darle por lo menos también que nosotros nos salga de nuestro corazón, como es una oración, los ayunos,
La verdad, apenas también estoy aprendiendo, no sé qué más uno le puede dar, pero me he acercado mucho más a Él. En las mañanas siempre hago mis oraciones, en las noches, hasta cuando no, a mitad de días igual, hasta ando caminando y ando orando. Y siento que para mí cambió mi vida pues, radicalmente. La verdad me ayudó a tener esa fortaleza en este mes que la verdad estuve muy fuerte y al haber visto morir a mi suegro fue un golpe pues, muy grande para mí porque yo lo tuve a cargo durante 20 días. Me dio esa fortaleza para seguir adelante. Gracias, pastores, y bendiciones. De verdad, bendiciones y esperando que nos sigan enseñando más. Amén, amén. Gracias, hermana. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Bendiga grandemente. Bueno, Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, Carmen. El ayuno más que a veces el pensar que se debilita el cuerpo se fortalece, porque también va habiendo una depuración en la parte física y obviamente la parte espiritual, que es el alimento principal. Y de verdad que cuando llegan los momentos difíciles, el cuerpo tiene reservas espirituales para soportar cualquier situación, cualquier desierto, cualquier quebranto, porque el espíritu ha alimentado el corazón, el alma y el cuerpo. Así que gracias, Carmen, gracias por compartir. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Zule, adelante, hija. Buenas noches. Bueno, yo quiero volver a glorificar a Dios por sus vidas. De verdad es algo increíble para mí porque no sé si muchos saben, nosotros también damos clase los martes y precisamente Dios está hablando del ayuno y es una necesidad, la cual mañana se va a tocar. El que guste conectarse a las 9 de la noche, pueden preguntarle al pastor Hugo, a la pastora Vicky, y con para quienes estudio. Yo bendigo a Dios por eso, porque es confirmación. Pero también quiero decirles al avivamiento. El avivamiento también yo creo y considero yo la obediencia principalmente también cuando uno tiene a sus pastores y obedece lo que a ellos. Yo he vivido estuve en iglesias y yo me formaron a lo mejor religiosidad o un modo de vida. El domingo ir súper arreglada, lo mejor. A mí siempre me decían, debes de ir a la iglesia con tus mejores vestiduras porque vas a buscar al Rey de Reyes y el Señor de Señores, a tu amado, a tu esposo, a tu todo. Y para mí era guau. O sea, yo decía, la verdad es que yo decía, no es posible que nos arreglemos más para ir a una fiesta o para ir a visitar a alguien o para salir a comer que ir arreglada para ir a ver a Dios. Pero llegué con los pastores Hugo y la verdad fue una transformación muy grande en mi pensar, en mi modo de ese pensar que me habían formado, y de verdad yo glorifiqué a Dios porque les puedo contar que fue difícil, pero no fue imposible, porque cuando es por parte de Dios, las cosas salen y las acepta uno con obediencia y con responsabilidad, porque Dios a veces nos utiliza, no a veces, nos utiliza de formas diferentes y de modos, y a veces el tipo de vestimenta o de nuestros pensamientos nos pueden alejar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o en las vidas de otros. Cuando empezamos a trabajar para el Señor, eso es nuestro deber, obedecer tanto a nuestros pastores líderes como principalmente pues a Dios. Y bajo la oración es lo más maravilloso. amén, amén. Gracias, hermana. Sí, es verdad. Un nuevo despertar de obediencia. Eso es lo que buscamos. Que tengamos. Gloria a Dios por tu vida, hermana. Gracias por el comentario. Amén, gloria a Dios. Y sí, el Espíritu Santo es el que habla, y de verdad que damos gracias a Dios porque nos ha dado la dirección necesaria para poder avanzar, y sabemos en el Señor que nos faltan muchas cosas por aprender,
pero para eso son todos estos tiempos de enseñanza, aprendizaje, porque cuando exponemos también aprendemos mucho y sus preguntas, sus aportes, todo ello también nos alimenta en el corazón, en el espíritu, y les agradecemos por ello, que no sea un monólogo, sino que seamos una iglesia participativa, que podamos integrarnos en preguntas, en respuestas, y podamos también incluso apoyarnos los unos a los otros. Muchas gracias, hija. Gracias, Paz. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, chicos? Creo que todo bien, todo claro. Voy a detener entonces la grabación